Te doy la bienvenida a este podcast para escritores. Este es un espacio en el que dedicaremos unos minutos para dejarnos llevar por una nueva propuesta, una nueva reflexión, un nuevo abordaje que de alguna manera se relaciona con el mundo de la escritura y todo lo que este vasto mundo implica. Porque escribir no es solo un acto mecánico que simplemente se reduce a escribir, sino que es un medio, una herramienta, una forma de bajar al plano concreto quiénes realmente somos, nuestro mundo interno, lo que nos constituye, lo que nos habita, lo que conforma nuestra propia cosmogonía interna. Implica entonces darle espacio a través de las letras y de las palabras a las verdaderas manifestaciones de nuestro ser. Manifestaciones que ya no quieren permanecer encorsetadas en la sombra, sino que buscan ser oídas bajo la melódica tonalidad de nuestra propia voz, nuestra original y auténtica voz, sin la interferencia ni el ruido del exterior. Esto es lo que se traduce finalmente en un escrito, la esencia de esa voz. Adelante, pasa, este es tu espacio. Siéntete cómodo y deja que este nuevo episodio te evoque tu propia melodía. El director de cine, la voz en off y los personajes. ¿Quiénes son reales y quiénes de ficción? Estamos ingresando en la sala del cine. Hemos decidido por fin ir a ver esa película que tanto queríamos y estábamos esperando que se estrenara. Nos acomodamos en la butaca con una gaseosa transpirada del frío y un balde enorme de palomitas de maíz. Y nos predisponemos a disfrutar de la historia que está a punto de transcurrir frente a nosotros. Comienza la cinta a correr. Los reflectores laterales que iluminan la sala acaban de apagarse por completo, y las tiras de luces, discretas, que marcan el contorno de cada escalinata que asciende por los pasillos entre butacas, ya emite su suave blanco azulino, guiando la caminata de los rezagados que, aprovechando las colillas previas, cuentan con unos minutos más para llegar a tiempo al inicio de la película. Y no faltan espectadores que silencian a la fuerza, con extensas chitadas carentes total de paciencia, a quienes no se sumergen de inmediato en el clima impuesto por la enorme pantalla central. Y ahí viene uno de los nombres que varios esperamos que atraviese la pantalla, el nombre del director. Es que, sabiendo que ese director ha sido quien ha dirigido la película, es garantía de que las más de 2 horas que invirtamos sentados en esa butaca se traducirá en una buena experiencia ganada. Y comienza la película. Las primeras escenas se suceden con cierta quietud, mientras el inicio de la historia se da a conocer a través de un subtitulado cursivo que acompaña la voz en off. Una vez algo entrados en calor, estamos a la puerta de las próximas escenas que al parecer se encuentran bien anudadas y complicadas, por lo que deberá correr bastante agua por abajo del puente para encontrar la dicha de desatarse y llegar a una resolución. Los personajes principales y secundarios son inconfundibles en una película, como también lo es la voz en off y el director de la película. Siguiendo esta aclaración que parece caerse de madura, estoy segura de que a la pregunta sobre quiénes de ellos son reales y quiénes son ficcionales, la respuesta pareciera saltar a todas luces, como un cartel luminoso en la frente que dice: el director es real, no es un personaje. Los personajes son ficción, no son reales. Pero en el caso del narrador de la voz en off, ¿resulta tan evidente? La respuesta
cae de inmediato de tanta madurez que alcanzó esa fruta? La respuesta es no. No resulta tan evidente, ni la manzana rueda con una madurez total, porque nos lleva un poco más de tiempo determinar si pertenece a la esfera de lo real o si debemos incluirlo en el grupo que convive solo en la ficción. O mejor dicho, nos podría llevar algo más de tiempo mencionar que pertenece a la ficción de la película, pero que no tiene actuación directa como sí la tienen los personajes, que son los que llevan sobre sus hombros el desarrollo del argumento, las acciones y omisiones que van dándole forma al planteo. Bueno, esta es la particularidad exclusiva que detenta el narrador. Y también la figura del narrador se presenta en el libro, en la historia que se deja leer entre páginas. El narrador está con un pie en cada uno de los dos mundos. Puede comentar, juzgar, opinar, condenar y hasta reivindicar a los personajes de la historia, pero no participa de manera directa. Ese es el pie que mantiene en el mundo ficcional, pero también se mantiene fuera de la historia. La observa y hasta la interviene muy de cerca, pero no por ello se encuentra en el lugar del escritor. El narrador es a una historia lo que es el relator periodístico a un partido de fútbol. Y de la misma manera que no se nos ocurriría confundir al director de la película, que aún disfrutamos en la sala del cine, con el narrador de la voz en off, aquella confusión tampoco debería acontecernos cuando leemos un libro. El director de la película, en este caso el escritor, tampoco es el narrador. El escritor descansa y delega en el personaje ficticio del narrador la responsabilidad de opinar y de contar, al igual que el relator del partido de fútbol. Lo hace con lo que sucede en el interior del partido, así lo hace el narrador con lo que sucede en el interior de la historia. Creo que resulta más fácil verlo en el caso de una película, pero no sé si se evidencia con tanta nitidez en el caso del escritor. Es interesante entender esta figura del narrador, ya que por consecuencia sería un error fundir ambas entidades, narrador y escritor, en una sola y pensar con total liviandad que las opiniones y las tendencias de pensamiento que el escritor manifiesta a través de la voz del narrador pertenecen realmente a él. Porque un escritor, de hecho, podría volcar en el narrador juicios e intervenciones que van en un sentido contrario a lo que realmente piensa, pero que como recurso a la hora de escribir una novela le conviene y le es apropiado servirse de ello. Es decir, que los juicios y criterios que ese narrador despliega cada vez que interviene, por ejemplo, en los diálogos de los personajes, justo en el momento en que estos no hablan, sino que es el narrador quien explica quién habló, cómo habló y en qué circunstancias lo hizo, luego de que se cierra la línea de diálogo, es el momento en el que el narrador interviene. Entonces, es digno decir que esas opiniones, esas intervenciones, son de exclusiva propiedad de ese relator, pero que no se traslada o no deberían trasladarse de manera directa al escritor. De lo contrario, en lugar de estar frente a una novela, estaríamos frente a una columna de opinión de un periódico de tirada local, en la cual se deja patentado que la opinión y los juicios que tiene el autor de esa columna son en verdad de él. El narrador así cubre la identidad del escritor, otorgándole la posibilidad de moverse con libertad y de acuerdo la novela se lo demande, de un criterio a otro, bajo la máscara y los ropajes de ese narrador, sin necesariamente asumirse como autor de esas opiniones, sino
se puede solo asumir como autor de la historia. Y todavía más lejano quedaría la intención de generar una relación de autoría directa entre el escritor y los pensamientos y opiniones de los personajes. Estos, concebidos por su progenitor, es decir, quien escribe, van cobrando autonomía propia, personalidad única, opiniones particulares y formas de pensar y de expresarse que pertenecen a cada uno de ellos, de los seres del mundo de la ficción. De la misma manera que no podemos afirmar que los hijos son directamente una réplica y el exacto equivalente a sus padres, aunque, por cierto, carguen con herencias que les vienen impuestas por el ADN. Tampoco podríamos afirmar que los personajes, por ser creados por la pluma del escritor, piensan y expresan ideas y filosofías que seguramente son propiedad del escribiente, aun cuando las expresiones que deposita en sus personajes pertenezcan a facetas inconscientes o no manifestadas de su propio bagaje personal. A pesar de esto, tampoco podríamos seguir admitiendo que son opiniones y pensamientos que pertenecen en su entera completitud al escritor. Luego de esta reflexión, me gustaría saber qué te trajo este tema. Por ejemplo, ¿sentiste alguna vez decepción o enojo con un escritor por las opiniones o formas de ser de sus personajes? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuánta carga de personalidad crees que un escritor deposita sobre sus creaciones, sobre los personajes que recrea en una historia? Si quieres, te animo a que compartas tu opinión en comentarios. Te espero en el próximo episodio de Melodías de un Escrito, el podcast para escritores, en el que hablar de escritura revela un universo por descubrir, que va desde el marketing para escritores hasta reflexiones sobre los matices emocionales que provienen de lo más profundo de nuestra propia voz, plasmándose en letras. Si te ha gustado este episodio, puedes compartirlo con tus amigos, colegas o cualquier otra persona a la que creas que puede serle de utilidad. También puedes dejar una reseña para ayudar a que este programa crezca y se expanda. Mi nombre es Alejandra Sendra Ferrer. Soy escritora y la creadora de Alana Escritores Ágiles, una propuesta que consiste en una serie de cursos como el de Aprender a Escribir, el de Marketing Digital para Escritores y el curso en el que puedes aprender a convertir tu libro en un producto digital comercializable en las plataformas más populares de productos digitales, como es el caso de la plataforma de Hotmart. Para más información acerca de los cursos, puedes ingresar a www.alanaescritoresagiles.com.ar.